Muy buenas y bendiciones. Soy Pastor Jeremiah, tu pastor en línea, listo con su segmento Viviendo Fiel, aquí en tu programa Sin Límites Internacional. Préstame unos 10 o 15 minutos para hablarte una palabra, la cual puede tocar tu corazón y cambiar tu vida para siempre. Pues quiero decirte que vamos a seguir nuestro estudio desde el libro de Hechos. Seguimos hoy en Hechos capítulo 14 y vamos a cubrir versículo 8 al versículo 13. Así que consigas tu Biblia y antes voy a hacer un pequeño repaso a la clase anterior, la clase 63, por mientras consigas tu Biblia. Hechos 14, versículo 1 al 7, lo cubrimos en clase número 63 y lo pusimos por título Confiaros en el Señor. Confiaros en el Señor. Es necesario sumamente de que nosotros tengamos confianza en el Señor. Si estamos viviendo una vida sin confianza en el Señor, no nos va a ir bien. Es imposible. Tenemos que tener esta confianza, la plena confianza en el Señor. La pregunta para ti hoy es que si tú confías en el Señor, ¿sí o no? Confías en su corazón de corazón, de que el Señor está a su lado, que Él es quien provea para ti. Él es quien te proteja si sois hijo o hija de Dios. O tal vez no conoces a Jesús y no puedes decir que tienes confianza en el Señor. O es un buen día para entregar su vida, para ganar esta confianza en el Señor. Pues confiaros en el Señor. Aprendimos de que Pablo y Bernabé predicaron en una sinagoga a los judíos. Y más que todo, algunos judíos aceptaron, otros lo rechazaron. Pero los gentiles tuvieron bastante interés. Los gentiles son los que no son judíos. Y podían ir al templo, pero como aguacateros, como dicen, la gente de afuera, la gente reyectada por Dios, según los judíos. Pero ellos tenían interés en obtener esta confianza en el Señor y conocer más acerca de Él. Entonces, ¿sabe qué? Se levantaron unos judíos contra Pablo y Bernabé. Se levantaron los religiosos, quienes eran peligrosos porque eran celosos, y también se juntaron gente de la ciudad, gente que tienen altos puestos, gente que son dueños de negocio, grupos de mujeres que tienen mucha lana, mucho dinero, mucha influencia, y vinieron contra Pablo y Bernabé, y los corrieron de esta zona, de esta región. Pero tu Biblia dice que ellos salieron de ahí, dice que huyeron de Listra y Derbe en versículo 6, ciudades de Licaonia y en toda la región circunvencia. Y ahí predicaban el evangelio. Hablamos de que ellos salieron de ahí, huyendo, sí, pero con el propósito de predicar el evangelio en toda esta región, esta zona. O sea que no les convenía estar preso en este tiempo, sino en su libertad para predicar. Entonces hoy vamos con la clase 64, Hechos 14, versículo 8 al 13. Y si tuviera que poner un título, sería del mismo texto de la Biblia y sería, tenía fe para ser sanado. Tenía fe para ser sanado. Hoy vamos a aprender qué necesario es de que nosotros tengamos fe para vivir, para servir al Señor y para ser sanado. Fe para todo, pues si no podemos vivir sin fe. Es un desastre. Aquí aprendimos de que hay que confiar en el Señor, pero también hay que tener fe en el Señor. Vamos a ver hoy. Vamos con Hechos 14, iniciando en el versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Quiere decir que el varón era inválido. No podía caminar ni hacer mucho. Era cojo y imposibilitado de los pies, un inválido. Nunca había caminado. Todo el mundo lo conocía. Versículo 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. De ahí sacamos el título de nuestra clase hoy. Sin la fe no podemos recibir lo que es la sanidad divina. Hay gente que recibe en oración y después dicen, aquel pastor oró para mí y nada pasó. No ha de ser legítimo este pastor. O no es que vinieron los hermanos a orar, pero no me hizo efecto a mí. El problema legítimo es que tú
tienes que tener fe para ser sanado. Una persona que no tenga fe no puede ser sanado. Entonces aquí cuando estuvo hablando Pablo, ¿qué era lo que hablaba Pablo? Él predicaba el Evangelio, hablaba acerca de Jesús, hablaba acerca de milagros, hablaba acerca del amor de Dios. Entonces, porque él hablaba el mensaje de Dios, esto creyó adentro de aquel inválido, ¿qué? Fe. Póngase a pensar. Por esto es que cuando vamos a la iglesia o vamos a una conferencia, la gente predica y predica y predica y después extienden la invitación. ¿Por qué? Porque están tratando de crear en nosotros fe para creer en Dios, fe para creer en los milagros, fe para creer en la sanidad. Hay veces, muy raras veces, que llega alguien y desde que inicia el servicio o el culto, entra con un movimiento de fe, trayendo sanidad, trayendo lo que es un gran movimiento de Dios. ¿Por qué? Porque la gente tiene que tener preparadas sus corazones. Hay veces que pasa, cuando el Espíritu Santo desciende y la gente agarra fe, pero más que todo hay que preparar la gente, igual cuando nosotros preparamos un campo para sembrar, hay que preparar la tierra, hay que moverlo, hay que echarle abono, fertilizante, y de ahí podemos sembrar. Entonces aquí cuando estaba predicando Pablo, estaba moviendo la tierra de los corazones, estaba echando abono, fertilizante, sembrando la semilla del Evangelio de Dios, la semilla de fe en Dios, la semilla para tener fe, para ser salvo. Es una semilla que tiene que ser sembrado en el campo, preparado por mover la tierra y echarle abono, echarle fertilizante. Es la palabra, la predicación, la enseñanza y el Espíritu Santo. Pues dice aquí en el versículo 9, este hombre oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Mira cómo son la gente, ¿verdad? Querían decir de que Pablo y Bernabé eran dioses que habían descendido de algún lado para estar con ellos. Claro que esta gente eran gentiles y ellos tenían sus propias creencias. La idolatría tenía mucha influencia de los griegos, de los dioses de Júpiter, de Mercurio. Son aquellos que inventaron a Hércules y toda esta gente, ¿no? Que tienen la forma de hombre, pero son dioses. Cuando la verdad es que Cristo Jesús es quien tiene la forma de hombre, pero es Dios. Nosotros somos hombres rescatados por Dios, salvados por Dios, pero nosotros no somos dioses. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que Dios dice, ¿no les he dicho que ustedes también son dioses? Ese dioses es con una letra D minúscula, queriendo decir que nosotros tenemos o podemos tener el Espíritu de Dios, podemos actuar en el nombre de Dios, tenemos creatividad, somos hechos en la imagen de Dios, pero no somos Dios. Dios con D minúscula quiere decir que somos como Dios en ciertas maneras, porque Él nos deja y nos permita y nos ha hecho en su imagen, pero no somos Dios. Pero aquí dice el versículo 12, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Ya les pusieron apodos, sobrenombres. Dice que a Bernabé lo llamaron Júpiter. Mira a Júpiter ahí, decía la gente, mira a Júpiter. Y ahí, sí, hombre, ¿quién es el otro? No, pues el otro es Mercurio. ¿Y por qué le dice Mercurio vos? No, porque el que lleva la palabra, pues no es Mercurio el quien habla. Así habla la gente, ¿verdad? Entonces se les clavaron, les pusieron sobrenombres, apodos. Los querían hacer dioses. Entonces dice en versículo 13, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros
y guarnaldas delante de las puertas, y juntamente con muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Ellos, cuando miraron el milagro que hizo Dios, querían y creían de que esos dos varones, Bernabé y Pablo, eran Júpiter y Mercurio, que habían aparecido según las creencias de ellos. Pero tú sabes de que hemos estudiado la historia de Juan el Bautista, cuando Herodes estaba sentado en su trono y la gente decía que él tenía voz de Dios y no de hombre, voz de Dios, no de hombre, y él no dio la gloria a Dios. Entonces dice que estaba parado a su lado un ángel, y este ángel le hirió y murió comido de gusanos. Así que es una cosa extremadamente peligrosa recibir para uno la gloria que solamente pertenece a Dios. Entonces vamos a ver en la siguiente clase cómo reaccionaron Bernabé y Pablo cuando les pusieron como que fuesen Júpiter y Mercurio. Porque vamos a ver de que hay ciertas clases de hombres, cierta clase de pastores, de ministros, que quizás hubieran aceptado esos títulos, hubieran aceptado esta gloria para ser reconocidos como que fuesen dioses. Peligrosísimo. Pero vamos a ver en la siguiente clase 65. Vamos a terminar esta clase de hoy diciendo de que es necesario de que nosotros tengamos fe para todo. Tú tienes que tener fe para ser salvo. Tienes que tener fe para recibir de Dios. Tú tienes que tener fe para ser sanado. Y me dice, pastor, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice esto? Pues vamos a ver un versículo que está en Hebreos 11, versículo 6, y dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardón de los que le buscan. Nosotros tenemos que creer dos cosas. Tenemos que tener fe de que Dios existe y es real. Y dice que también tenemos que, cuando acercamos a Dios, es necesario que nosotros creemos de que Él es y que es galardón de los que le buscan. Él es quien bendice a los que le buscan. Entonces, por esto Pablo, cuando este inválido estuvo oyendo, escuchando la palabra y agarró fe, cuando le miró los ojos Pablo, ojo a ojo, o como dicen los amigos mexicanos, chile a chile. Entonces, viéndole así, chile a chile, Pablo pudo ver que este hombre tenía fe para ser sanado. Dice en el versículo 9 del capítulo 14, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Pablo pudo detectar, viendo ojo a ojo, chile a chile, a este inválido, que él creía en Dios, que él creía que Dios era quien le podía sanar. Entonces Pablo lo único que hizo, después de ver que registró el mensaje, registró la fe en Dios y el hecho de que Dios es el que da galardón a los que le buscan. Lo único que hizo Pablo era alzar la voz, diciendo en gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y dice tu Biblia, y él saltó y anduvo. Esto es la importancia de tener fe. Este hombre tenía fe para ser sanado. Yo no sé si tú estás escuchando este mensaje hoy y estás en la cama enfermo. Tú puedes tener esta fe para ser salvado. Hoy has escuchado la palabra. Puede ser de que seas una persona que tiene el corazón roto y sientes que no puedes seguir adelante. Tú puedes agarrar la mano de Jesús en fe, sabiendo de que Él te puede curar. Él te puede sanar el corazón. Tú tal vez lanzaste un negocio y no sabes qué hacer, cómo vas a pagar las notas, los biles. Tienes que tener fe en Dios. Tienes que confiar en el Señor y tener fe en Dios. Y fe de que Él es quien bendice a los que los sigan. Entonces hoy quiero invitarte, igual como dice aquí,
Levántate derecho en tu corazón. Levántate derecho, creer en Dios, creer de que Él es quien nos bendice y nos cuide y provea por nosotros, los hijos de Dios. Bueno, este ha sido tu mensaje para hoy. Ojalá que sea súper mega bendecido.